Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. En esto queremos seguir hablando acerca de la resurrección, fundamental y crucial en la fe cristiana evangélica. Y por eso queremos seguir hablando con José Moreno Berrocal, pastor de la Iglesia Evangélica de Alcázar. Bienvenido, José, de nuevo con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Quién resucitó a Cristo? Bueno, es una pregunta curiosa. Decimos normalmente que fue Dios quien resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, pero cuando vamos al testimonio de las Escrituras encontramos que esa obra de la resurrección de Cristo Jesús, en primer lugar, se nos dice que es por parte del Padre. Es el Padre el que resucita a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Ese es el testimonio que están trayendo los apóstoles al comienzo de la era cristiana, y de esta manera Dios está vindicando a su propio Hijo. Curiosamente, también hay otra serie de textos en el Nuevo Testamento que nos dicen que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu que ha sido enviado por el Padre, el que resucita a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Esto también es muy interesante porque nos está hablando precisamente de lo que va a ser esa labor y esa función del Espíritu Santo en aquellos que van a vivir con Cristo Jesús. Pero, y también esto es fundamental, es el mismo Señor Jesucristo el que ya en el Evangelio de Juan nos dice que Él mismo va a poner su vida en rescate por nosotros y Él mismo va a volver a tomar esa vida de nuevo. Es decir, Jesucristo como Dios tiene también poder para volver de nuevo a la vida. Por tanto, la resurrección de Cristo Jesús nos está mostrando que nuestro Dios es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que al igual que la creación, que es una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también esta resurrección es una gran obra de Dios en la que están envueltas todas y cada una de las personas de este Dios. Por tanto, es una obra que tiene gran gloria porque todo Dios, todo el ser de Dios está envuelto en esa labor. ¿Qué significa la resurrección para los cristianos hoy? Bueno, es importante darnos cuenta de que el testimonio que nos trae el Nuevo Testamento no es solamente un testimonio acerca del acontecimiento de la resurrección, el hecho histórico de la resurrección, sino que también abunda en el significado que tiene para con nosotros. En ese sentido, el Nuevo Testamento nos dice que la salvación viene precisamente porque estamos unidos con nuestro Señor Jesucristo, es decir, hay una identificación del creyente con la persona del Señor Jesucristo. Esto significa que todo aquello que le pasa al Señor Jesucristo es aquello que precisamente nos salva a nosotros. Es el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, el que nos dice que Cristo Jesús murió y resucitó. De esa misma manera, el cristiano ha muerto al pecado con Cristo Jesús y ha resucitado a una nueva vida con el Señor Jesucristo. Por tanto, la resurrección en este sentido nos está hablando de esa nueva vida que tenemos con la persona del Señor Jesucristo. De alguna manera, todo lo que significa conocer a Dios, entender los caminos de Dios, viene porque hemos experimentado esa vida que hay en la resurrección de Cristo Jesús y que nos viene dada por ese Espíritu de nuestro Señor Jesucristo que le levantó de entre los muertos. Pero también es el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 4, el que nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue resucitado para nuestra propia justificación. Es decir, hay una relación entre la resurrección y el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué Dios nos declara justos? Por la fe en Cristo Jesús. Dios lo hace porque la sangre de Cristo Jesús nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Esa sangre tiene poder para salvarnos, para traernos a Dios con gran alegría, reconciliados. Pero es precisamente porque Cristo Jesús ha resucitado entre los muertos que tenemos el testimonio de que lo que Jesús realizó en la cruz del Calvario es algo que ha sido aceptable a los ojos de Dios y que por tanto puede perdonar nuestros pecados. Poniéndolo de otra manera, si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, el mensaje que Dios nos estaría trayendo es que Dios no está satisfecho, no tuvo a bien perdonar nuestros pecados por causa del sacrificio de Cristo Jesús. Por tanto, el hecho de que Cristo Jesús está ahora vivo es también un mensaje de que verdaderamente hay perdón de pecados para todos aquellos que se arrepienten y ponen su fe en el Señor Jesucristo. Pero también es el apóstol Pablo el que en 1 Corintios capítulo 15 nos está hablando de que precisamente porque Cristo Jesús ha resucitado corporalmente, nosotros también vamos a resucitar. Y esta es la gran esperanza de la fe cristiana, el hecho de que de la misma manera que Cristo Jesús
está ahora vivo, también todos aquellos que pongan su confianza en el Señor Jesucristo estarán vivos. Es Jesús también el que en algunos pasajes de los evangelios nos hablaba de esa esperanza. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Pero el apóstol Pablo nos está indicando que volveremos a la vida con el mismo cuerpo que tenemos nosotros, pero con un cuerpo a semejanza del cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, resulta muy interesante poder leer las palabras del apóstol Pablo cuando escribe en 1 Corintios, en el capítulo 15, y nos dice así: esta es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y aquí nos está hablando de ese cuerpo inmortal que tendremos por causa precisamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y abunda también al final de este capítulo 15 con estas palabras: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol nos está diciendo que ese postrer enemigo, que es la muerte, fue ya vencido por nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la garantía de nuestra propia victoria sobre la muerte, el hecho de que Jesús ya la ha vencido. Por tanto, todos aquellos que son de Cristo Jesús pueden estar seguros de su propia resurrección. Una resurrección llena de gloria, una resurrección para poder vivir en esa tierra nueva, ese cielo nuevo que Dios ha preparado para todos aquellos que confían en su Hijo Jesucristo. ¿Te gustaría añadir alguna cosa más? Bueno, de entre todos los pasajes que nos hablan en los Evangelios acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a mí uno de los que más me gustan es el que encontramos en el Evangelio de Juan. Resulta que cuando nuestro Señor Jesucristo se aparece a sus discípulos en ese primer día de la semana, ellos están temerosos y Jesús se aparece en medio de ellos y trae un mensaje de paz. Y realmente está dando ese testimonio acerca de su propia resurrección. Pero resulta que faltaba uno de los discípulos, que era Tomás. Entonces los discípulos, una vez que Tomás vuelve, le dicen: hemos visto al Señor. Y Tomás dice: bueno, pues a menos que yo pudiera poner realmente mis dedos en las marcas que dejaron los clavos en sus manos, o pudiera poner mi mano en el costado que fue atravesado por esa lanza romana, pues yo no voy a creer. Una semana después nos dice el evangelista que Tomás estaba presente con el resto de los discípulos y Jesús se aparece allí. Entonces Tomás pone su fe en Jesucristo y dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: bueno, Tomás, porque viste, creíste. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Me gusta este pasaje porque está llamando nuestra atención sobre el hecho de que es precisamente el testimonio apostólico, el testimonio que nos están trayendo las Escrituras del Nuevo Testamento, lo que tiene que ser nuestra base para creer en la resurrección de Cristo Jesús. Aquí Jesús está diciendo que hay una bienaventuranza, una bendición de parte de Dios sobre aquellos que ponen su fe precisamente sobre la base del testimonio que nos están trayendo la Escritura. Por eso Dios dejó nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles para que ellos puedan ser esos testigos de la resurrección. Y son testigos autorizados porque ellos estuvieron con Jesús antes de la resurrección de Cristo Jesús, estuvieron con Jesús antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene una importancia fundamental, porque, dejadme que lo ponga de esta manera, si ahora se nos aparecía a nosotros el Señor Jesucristo, ¿cómo reconoceríamos nosotros a Jesús de Nazaret? Pero los discípulos, precisamente como habían estado con Él antes
de su muerte pudieron reconocer al Señor Jesucristo y por tanto dan ese testimonio autorizado acerca de la realidad de que Jesucristo está viviendo. Por tanto, yo animaría a todos aquellos que nos están viendo a que pongan esa confianza en aquel que ha vencido a la muerte y que lleven vidas de esperanza. Es precisamente el apóstol Pedro el que nos dice que nuestra vida tiene que ser una vida de esperanza. En este mundo hay mucha desesperación, hay mucha tragedia y mucha tristeza, pero sabemos que ha habido uno que ha vencido a la muerte y por tanto puede darnos esperanza, esperanza para vivir aquí en este mundo, aquí y ahora, llevando todas las cosas con esa confianza en Él y también esa confianza con respecto al futuro, esa esperanza de que algún día estaremos con Él para siempre, con ese mismo cuerpo glorificado que Él tuvo, un cuerpo a semejanza del Señor Jesucristo. Por tanto, el mensaje de la resurrección es un mensaje de esperanza. Tenemos que vivir en todo momento con la confianza puesta en que Dios va a cumplir con las promesas que ha hecho a su Iglesia y a su pueblo, de que en Él tenemos esa salvación y hay esperanza para esta vida. Gracias, José, por tu presencia una vez más en Tiempo de Esperanza.